Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Chiari, estudiante de quinto año de licenciatura en educación primaria. Voy a estar exponiendo acerca del tema la disciplina como instrumento educativo. La disciplina como instrumento educativo no es más que un conjunto de normas y lineamientos que imponemos como docentes en conjunto con nuestros estudiantes y padres de familia para llegar a una, por decirlo así, a un tipo de normativa que van a incentivar los buenos hábitos de conducta y de convivencia dentro del aula de clases. Debemos de saber que este tipo de disciplinas no es enmarcar el miedo, el temor o simplemente castigar al niño por algún tipo de conducta. La disciplina busca formar hábitos saludables para una convivencia prudente dentro y fuera del aula de clases. Voy a estar desarrollando la temática a lo largo de este video, donde voy a mencionar las características, los ejemplos, palabras claves que debemos de tener en cuenta para llevar a nuestra aula de clases, y espero que sea de aprendizaje significativo este video. Podemos definir la disciplina escolar como el dominio de sí mismo para ajustar la conducta a las exigencias del trabajo y la convivencia propia de la vida escolar, no como un sistema de castigos o sanciones que se le aplica al alumno para alterar el desarrollo normal de las actividades escolares con una conducta negativa. Buscamos que la disciplina haga una anticipación a conductas negativas. Queremos que la disciplina forje reglas, forje un estilo de vida, personalidad, unos lineamientos para que el niño sepa cómo comportarse ante situaciones de la vida cotidiana o en este caso de la vida escolar. Muchas veces creemos que la disciplina es el castigo, el regaño, estar a cada momento llamándole la atención al estudiante, cosa que es todo lo contrario. La disciplina son esas anteposiciones que creamos dentro del aula de clases para que el niño sepa cómo comportarse. Le creamos al niño normas para que las siga y de esta manera mantener un comportamiento correcto dentro del aula de clases. Obviamente, cuando una persona o en este caso los niños no mantienen una disciplina adecuada, lo que hacemos es proceder a un castigo o a un llamado de atención, que es ya el último paso dentro de la disciplina escolar. Pero buscamos fomentar primeramente los buenos hábitos de comportamiento a través de reglamentos y normas implantadas, dialogadas por el docente y el padre de familia, o el docente y su director, o el docente únicamente, para que el aula de clases mantenga una estabilidad disciplinaria. Dentro de la sección A o la sección 1 tenemos las características de la disciplina como un instrumento en el aula. La primera característica es que aparece la dependencia del contexto, o sea que se desarrolla en un contexto determinado, en este caso el escolar, en el cual se lleva a cabo el desarrollo de los procesos instruccionales o de enseñanza-aprendizaje. La primera característica fundamental de la disciplina en el aula es que dicho contexto es el entorno educativo o el aula de clases. Para que la disciplina dentro del aula de clases como tal se desarrolle, debemos de tener los elementos básicos: el docente, el estudiante y el entorno de clases. Esa es la característica primordial. Luego de ello viene la característica de funcionalidad, que se caracteriza por ser un instrumento como tal. La disciplina es un instrumento para el docente, ya que disciplinar a los alumnos no es en sí un objetivo educativo, pero para lograrlo faltan muchas condiciones, y es aquí donde la disciplina acontece o acude como un instrumento indispensable, ya que a través de ella podemos formar diferentes normas, diferentes instrumentos, diferentes lineamientos para llegar a este fin. La tercera característica es el valor social. Tiene los propósitos de que los estudiantes socialicen entre sí, y este tipo de socialización pueda llegar a aplicarse fuera del aula de clases, ya sea así en el hogar o en la sociedad. La última característica es que es interactiva. La disciplina no depende únicamente de lo que se hace, de las decisiones tomadas por el profesor, sino que es necesario un clima en el aula favorable para que la disciplina consiga sus propósitos. Viéndolo de otro modo, es necesario que las normas que vayamos a establecer las hagamos interactuar con el estudiante. Ejemplo,
Podemos poner a los estudiantes a interactuar en dinámicas que implementen reglas y de esta manera vamos a ver si esa actividad rinde frutos o es acorde a las necesidades del entorno. No solamente el docente va a tomar la decisión o va a tener el papel principal. Siempre va a haber una interrelación entre todos los entes que van, que se ven incididos por este tipo de situación. En la sección B ya tenemos lo que es la disciplina como un instrumento educativo. Es imprescindible que hayan normas que sirvan como un punto de referencia y que ayuden a lograr un ambiente sereno de trabajo o de orden y de colaboración en un marco generalmente aceptado. Esto va a precisar los límites dentro de la libertad y la indisciplina. Esto va a poner que el estudiante o propone que el estudiante tenga control de su propia libertad. Para poder establecer este tipo de normas o que sean eficaces es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos. Que sean muy pocas y coherentes, ligadas a la técnica que vayamos a utilizar, que estén formuladas y justificadas con claridad, que el estudiante las pueda comprender, que sean conocidas y aceptadas por el padre de familia, los alumnos y el docente, porque no todas las normas que vayamos a estipular van a ser de agrado según nuestra pluriculturalidad. Por último, que se exija su cumplimiento. Cuando se establecen normas o lineamientos dentro del aula de clases que han sido aprobados por los tres elementos anteriores que he mencionado, se debe exigir su cumplimiento y estipular las sanciones correspondientes a las faltas causadas por ellos. Como menciona en esta diapositiva, el alumno y el docente son los responsables de mantener una disciplina equilibrada. En este caso, puse por ejemplo que el estudiante va a mantener un 60% de esa responsabilidad dentro del rol y el docente un 40%. Por otro lado, las técnicas van a tener un porcentual de 100% que lo vamos a dividir de la siguiente manera. Las actividades que va a desarrollar el alumno o esas normas que se establecen que el estudiante va a realizar, le damos una ponderación de un 60%. El docente va a estar supervisando siempre las actividades o los tipos de comportamientos que se vayan a dar a lo largo del desarrollo del AP, que va a tener un porcentual del 30%. Por último, el castigo o los llamados de atención va a tener un 10%, ya que lo que buscamos es minimizar este tipo de situaciones. Los aspectos que debemos tener a considerar en la planificación de la disciplina en el aula o este tipo de normativas es que van a haber elementos o factores del exterior y del interior. Por la parte exterior vamos a implementar las normas que se deben establecer para seguirlas, la obediencia que buscamos que sea pacífica y no por temor, y ahora por parte del alumno en la parte interna tiene que haber un autodominio para poder aprender las técnicas que le ayudan a dominar los propios impulsos. La autorregulación personal, al conocer las técnicas anteriores, permiten al alumno regular su aprendizaje y los comportamientos dentro del aula de clase. Sin embargo, las normas por sí mismas no son suficientes. O sea, no se logra la disciplina escolar mediante la causistiva exhaustiva a modo de que el pequeño considere que en el aula o en la escuela haya un juzgado, donde haya un código procesal penal,
o con unas sanciones muy rigurosas. La convivencia armónica y solidaria entre todos los que conforman el aula de clases dan como consecuencia una convivencia pacífica, sin la necesidad de tener de que incidir castigos, sino que ver que el valor de la disciplina y de las normas de convivencias van a hacer que el niño apropie e interiorice esta situación y las pueda aplicar con una naturalidad y sin ningún esfuerzo, porque ha traducido que estos lineamientos son hábitos de autodominio que puede aplicar en cualquier situación de su vida diaria. Para culminar, tenemos los conceptos claves, que son 4 en este caso que yo seleccioné, que es importante la comunicación. Siempre tiene que haber comunicación entre el alumno, el docente y el padre de familia o su hogar para que haya una disciplina dentro del aula y fuera del aula. En este caso, que se refuercen los aspectos que ya hemos implementado en el aula de clase. La confianza. Siempre se debe de tratar de crear un vínculo de respeto y confianza entre el alumno y el docente, ya que sin este vínculo van a haber muchos detonantes para la indisciplina dentro del aula de clases. Debemos establecer reglas o normas que estimulen un comportamiento saludable dentro del aula de clases. Y por último, implementar las actividades lúdicas, es decir, incluir juegos, dinámicas de grupo que fomenten la disciplina, ya que los niños aprenden haciendo. Sabemos que los niños son muy kinestésicos a esa edad y tienen mucha energía. Necesitamos que los niños aprendan de una manera interactiva estas normas disciplinarias sin necesidad de ponerles castigos, sino que puedan aprenderlos a través del juego, que es algo que siempre se ha recalcado. Eso ha sido todo por mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su tiempo.